pilar es las pensiones, que es de lo que vamos a hablar, y el cuarto, de lo que se ha hablado bastante, aunque no en términos monetarios, pues se ha hablado bastante, es el tema de la dependencia. Bien, yo me voy a centrar en el tema de pensiones. Los otros tres, uno pues ya está tratado, otro porque no da tiempo a tratarlo todo, y el de educación, bueno, porque habría que tratarlo quizá en otro momento, lo vamos a dejar. Vamos entonces a ver de forma sucinta, sin entrar en demasiadas consideraciones, el gasto en pensiones respecto del valor de la producción, respecto de las magnitudes, macromagnitudes de la que queramos, el PIB o cualquier otra macromagnitud, ese gasto que en definitiva es lo que preocupa y por lo que se ha escrito muchísimo, tanto internamente en España como a nivel de la Unión Europea, se ha escrito a raudales, ha habido una preocupación gordísima. Oiga, que es que el gasto en pensiones respecto al PIB cada vez está creciendo, y está creciendo mucho. Bien, vamos a intentar explicar ese gasto en pensiones a qué o cómo puede explicarse. Vamos a descomponer ese ratio en una serie de factores. Unos factores que serán puramente demográficos, otros serán de tipo de mercado laboral y otros más de tipo institucional. Entonces, como aquí el problema de envejecimiento, por el envejecimiento es un problema demográfico, y ese va a ser el factor al que le voy a prestar especialmente atención. Los otros, no es que los olvidemos, pero están un poco dejados al margen. Bien, entonces, el gasto, simplemente jugando un poco con esta fracción, con numeradores y denominadores, multiplicando y dividiendo por la misma magnitud, es decir, intentando que la desigualdad no cambie, porque si cambiamos la desigualdad, entonces no hemos dicho nada. Tenemos que el gasto en pensiones respecto al Producto Interior Bruto se puede expresar de esta otra forma. Entonces, aquí ya tenemos esta no es exactamente una componente demográfica, es una mezcla. Población mayor de 65 años partido por empleo. La población de 65 aquí está multiplicando, aquí está dividiendo, con lo cual no hay ningún problema. El empleo aquí divide, aquí multiplica, tampoco hay problema. Por tanto, en principio la igualdad no la hemos alterado. Y pues ya tenemos que ese ratio, esa tasa, esa proporción de gasto en pensiones respecto al PIB, vemos que se puede explicar respecto a una serie de variables. Son población mayor, empleo, el PIB propiamente dicho, y a su vez esos dos cocientes, hablamos de población jubilada, aproximadamente población de 65 años, ¿no? 65 y más años, no necesariamente población jubilada, porque para ser jubilado hay que haber trabajado, hay que haber cotizado, pero bueno, aproximadamente estamos hablando de población jubilada respecto al empleo, y luego estamos hablando de pensión media respecto a productividad media del empleo. Eso por traducir estos cocientes que parecen un poco que no tienen significado, bueno, pues en términos económicos tienen un cierto significado. Y a su vez estos dos factores se pueden descomponer en tres. Aquí tenemos un primer factor que lo llamamos factor A, que es un factor puramente demográfico, que es en el que nos vamos a centrar, la tasa de dependencia. Luego un factor de empleo, que en realidad esto no es más que la inversa de la tasa de empleo. Pues sí, la población de 15 y 64 años la ponemos aquí dividiendo, luego tenemos uno partido de la tasa de empleo, por tanto lo estoy trabajando con la tasa de la inversa de empleo. Arriba tenemos el gasto de pensiones respecto a población de 65 años, es decir, que es una especie de pensión media, la pensión media por jubilado, si entendemos que la población de 65 años es población jubilada, y aquí lo que tenemos es por la productividad del trabajo. Bien, esos factores, a su vez, el primer factor es el factor demográfico, segundo factor laboral, que como decía antes, la inversa de la tasa de empleo, y el tercero un factor económico institucional, que a su vez se puede componer en dos factores más. Si aquí, bueno, tenemos el gasto, lo que tenemos de gasto de pensiones, partido. Si aquí yo lo que hago lo descompongo de esta forma, que estamos hablando de las cuatro variables, el primer factor es lo que se conoce como elegibilidad, es decir, el sistema público español, sistema si queremos incluso legal, el mundo laboral, ¿qué condiciones impone para que una persona pueda recibir una pensión? Y a este factor que mide el número de pensiones partido de población de 65 años es lo que se conoce en la terminología, en el argot del sistema de pensiones, como elegibilidad. Y el cuarto factor se lo conoce como generosidad del sistema. Es decir, hasta qué punto lo que se gana en productividad se traduce o se traslada a pensiones, o por el contrario no se traslada a pensiones, porque al fin y al cabo el incremento de productividad se puede ir a remunerar por factor capital, factor trabajo a través, se puede, digamos, posponer parte de esos ingresos al sistema de pensiones, y por tanto, digamos, dependiendo de esa generosidad del sistema, pues al final la proporción del gasto público, la proporción del gasto en pensiones respecto del PIB, pues cambiará o no cambiará. Bien, una vez que se tiene ya más o menos de forma aproximada, aquí se podría seguir descomponiendo, introduciendo más variables, en fin, no es el caso, se ve más o menos de qué factores puede depender ese gasto en pensiones. Lo que he hecho es crear una pequeña tabla para, digamos, cuantificar esos cuatro factores, que son lo que he puesto en negrita, y el comportamiento en los últimos años, en el periodo más reciente, 2005-2009.
El primer factor es el factor demográfico, esto es la tasa de dependencia. Bueno, pues en 4 o 5 años las magnitudes no cambian tanto, pero bueno, ya veremos que se han cambiado. Pasamos de que la población mayor de 65 años respecto a la población potencialmente activa, la de 15-64, pasa del 24% al 24,2%. Dice, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Que no cambia? Hombre, a corto plazo no cambia, efectivamente. Pero no estamos hablando de un problema de corto plazo. Este es el factor, digamos, de mercado laboral. Bueno, aquí, dada la situación de crisis, pues hay unas ciertas oscilaciones. Esto, si no queremos verlo, lo podemos ver al revés. Aquí tenemos que, efectivamente, la tasa de empleo, pues pasamos del 62% a un 58%. La tasa de empleo ha caído bastante, por tanto, claro, este cociente, como a la inversa, pues ha crecido. Aquí tenemos el factor de elegibilidad y el factor de generosidad institucional. Bien, sabemos cuáles son los valores observados y ahora lo que vamos a hacer es utilizar población futura. Hacer, en definitiva, proyecciones de población. Las proyecciones de población, en este caso, yo no las he hecho, cosa que en otras circunstancias las hago, pero he preferido, digamos, trabajar con proyecciones, digamos, entre comillas, oficiales. En este caso, las del INE. Entonces, el INE, últimamente, todos los años cambia sus proyecciones, las va actualizando. Entonces, la última que tiene arranca desde el año 2010, van hasta el año 2041 veces, siempre a 50 años vista. Para saber, digamos, o para poder responder hasta qué punto tiene sentido o no tiene sentido esas proyecciones, hace falta saber cuáles son las hipótesis, cuáles son los supuestos con los que se mueve el INE para hacer esas proyecciones de población. Los supuestos, pues son supuestos relativos a los 3 componentes de crecimiento: natalidad, fecundidad y mortalidad. Perdón, natalidad, mortalidad y migraciones. Para fecundidad, bueno, pues yo creo que ha hecho un supuesto demasiado optimista. Supone que, bueno, que la fecundidad se va a ir recuperando poco a poco, no de una forma seria. Vamos a pasar de 1,43 hijos por mujer, 1,44 hijos por mujer, a más de 1,7 hijos por mujer. Es un supuesto, desde mi punto de vista, bastante optimista, que se lleva planteando muchos años y que nunca se cumple. Pero bueno, sabiendo la hipótesis con la que se trabaja, bueno, pues eso es lo que hay. Luego el tema de esperanza de vida al nacer. El tema de esperanza de vida al nacer, bueno, se supone que se va a seguir prolongando en el tiempo. Desde el año 2009, que estábamos en torno a unos 78 años para los varones, pasaremos a cerca de 86, 84 años, es decir, el dolor se va a ganar 6 años de vida. En el tema de mujeres habrá una ganancia de otros 6 años de vida aproximadamente. Para las poblaciones mayores de 65 años, que es la que aquí interesa, pues igual la esperanza de vida sigue creciendo, o aquí la ganancia ya no es tan alta. Se pasa de unos 18 años a unos más o menos 22 años, estamos hablando de 4 años de vida. Es decir, que la población mayor de 65 años se espera que incremente su vida media en 4 años. Y es que eso parece una tontería, pero es muy gordo. Significa que, aunque la población fuera la misma, va a estar cobrando pensiones 4 años más. Entonces, claro, ahí empezamos ya a ver dónde están los problemas. Y finalmente, el saldo migratorio. Bueno, el saldo migratorio, evidentemente, esto sí que es un auténtico desbarajuste. Prever cómo se van a comportar las migraciones en el futuro, eso es ganas de... Pero bueno, hay que hacer un supuesto. Entonces, dice, bueno, pues del año 2009 al año 2011 van a caer, estamos en periodo de crisis, aquí no va a venir nadie, o va a venir poca gente, el saldo estamos hablando en torno a 10.000 personas anuales. A partir de ahí se va a recuperar un poco hasta el año 2007 y a partir de ese momento más o menos se mantiene constante en torno a unas 80.000 personas año. Bueno, eso es un supuesto pues valeroso, hay que hacerlo, porque si no, no se puede hacer proyección de población. La alternativa es suponer que no entre nadie, que la puerta se cierra y decimos, trabajamos bajo el supuesto de poblaciones cerradas, que es un supuesto bastante habitual también. Pero bueno, en este caso el INE ha intentado, se ha mojado un poco y ha dado unos supuestos. Pues bien, a partir de ahí, dice, bueno, ¿y a partir de ahí qué? Pues a partir de aquí vamos ahora a jugar a crear escenarios. Vamos a suponer, si se diera esta circunstancia, ¿cuál sería el gasto en pensiones? Si se diera otra circunstancia, ¿cuál sería? Vamos a recrear posibles escenarios futuros. Vamos a crear, en definitiva, vamos a trabajar con escenarios más o menos probables, más o menos realistas, pero que nos van a dibujar un futuro más o menos verosímil. En primer lugar, con esos supuestos que maneja el INE, la tasa de dependencia, antes decía, bueno, estamos hablando en torno a un 24% en el año 2010, estábamos aquí, bueno, pues de un 24% nos vamos a 60%, y ya a largo plazo la tasa de dependencia sí que crece, ya no se mantiene constante, como son estas líneas que parecía que es que no cambiaba. Hemos pasado desde una dependencia del orden del 12% en 1960, un 60%, pues prácticamente a 100 años vista, 90 años vista, es decir que las cosas pueden cambiar bastante. ¿Esto será cierto o no será cierto? Pues depende de que los supuestos que hemos hablado antes, de que ha hecho el INE, se mantengan o no se mantengan.
Ni más ni menos. Estos son, digamos, entre comillas, predicciones condicionadas. Si los supuestos se mantienen y son ciertos, acertamos. Si no son ciertos, pues no acertamos. Pero hay que dibujar escenarios, no nos podemos quedar de aquí. Y a partir de aquí es lo que yo decía, vamos a definir escenarios. Entonces, primero he definido 5 escenarios, para ver cuál puede ser el comportamiento, el comportamiento de esa carga que va a representar el sistema económico español en temas de gasto en pensiones. Primer supuesto, solo cambia la tasa de dependencia. El resto de las 4 componentes, de las 3 componentes, se mantiene constante. Bueno, pues es una forma de abordar el problema. Segundo, se retrasa la edad de jubilación. Estamos hablando de que se va a retrasar, de hecho ya se ha retrasado. Pasamos a 67 años. Lo demás se mantiene constante, segundo escenario. Tercer escenario, mejorar la tasa de empleo a niveles de 2007. Bueno, me supone que ya poco a poco el empleo se recupera. Cuarto escenario, una pensión por pensionista potencial. Es decir, la elegibilidad, como veremos, antes se veía, es que en España hay más de una pensión por pensionista, más de una pensión por personas mayores, no por pensionistas, sino por personas mayores, pensiones contributivas. No hablo de las no contributivas, las no contributivas van aparte. Y finalmente dice, hay una pensión por pensionista potencial y prolongación de la vida laboral según crezca la esperanza de vida. Si usted vive más tiempo, pues tendrá que estar trabajando más tiempo y por lo tanto va a tener un periodo más corto de percepción de pensiones. Bien, repito, esto es jugar. Veamos qué ocurre con esos supuestos. Con los supuestos, pues se llega a estos 4 resultados, a esos 5 resultados, perdón. El primero solo cambia, es decir, la tasa de dependencia. Bueno, porque como solamente los demás factores se mantienen constantes, el gasto pasa de representar, estábamos aquí en torno a un 8%, a casi un 20%. Eso será asumible o no será asumible, pero eso a lo que nos enfrentamos si no cambia nada más. Si no cambia nada más. Segundo supuesto, que era este que tenía el segundo escenario, es decir, todo se mantiene salvo, ahora mismo no me acuerdo, para atrás, no me acuerdo, se retrasa la edad de jubilación, efectivamente. Bueno, pues entonces el gasto se reduce bastante. Pasamos en este caso, en 2010 ya el que teníamos, estábamos aquí, este es el segundo escenario, arrancábamos aquí. Aquí lo que pasa es que estos datos, estas líneas tendrían que empezar todas, digamos, de un punto común, no empiezan porque, bueno, al fin y al cabo hay un salto, es decir, lo importante es el comportamiento a partir de ese punto, no hay una unión, digamos, hay un salto, digamos, hay una discontinuidad entre el año 2009, que es un dato observado, y los supuestos, digamos, una vez que se implantan los supuestos al siguiente año. Pero una vez que se hace esa salvedad, pues vemos que efectivamente el retraso de la edad de jubilación, pues tiene un efecto bastante palpable. Pasaríamos de eso, de un 6 o 7% a poco más del 15%. Y finalmente, no voy a entrar a lo demás, por lo demás tampoco tiene mucho interés, tenemos esta especie de línea escalonada, que es el último supuesto. ¿Viste? Si la edad media, si la esperanza de vida se retrasa, pues la edad de jubilación se retrasa también. Entonces, como a lo largo de estos 50 años hemos supuesto que la edad media se iba a retrasar 4 años, se iba a ganar 4 años de vida, bueno, vamos a repartirlo más o menos de forma proporcionada, es decir, un año cada 10 años. Entonces, estos son los escalones aquí, cada 10 años hay una caída, va cayendo. Entonces, al final pasamos, pues eso, entre el 5, el 6 y 7% que representaba en el año 2010 el gasto en pensiones, a poco más del 10%. Y a partir de aquí, pues, se toma la decisión que se corresponda. Yo no voy a entrar en más consideraciones, dije que iba a ser corto y prefiero no seguir